Estamos estudiando nuestra enseñanza, nuestra serie, Lo que la gracia hace por mí. Y es bien importante lo que en ella estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, estamos entendiendo por qué Dios se ha complacido darnos las cosas sin merecerlas, incondicionalmente nos las ha dado. Y esto no debido a nuestro comportamiento, sino que lo ha hecho por gracia. Estamos aprendiendo por qué, ¿verdad? El domingo pasado tuvimos una enseñanza en donde estamos en una enseñanza que dijimos que le íbamos a tomar en dos partes. El título de la enseñanza es La gracia de Dios nos libra del temor a la enfermedad. Y el domingo pasado vimos dos puntos. Los hijos de Dios también se enferman y estuvimos viendo que hay muchas enseñanzas, o yo en lo particular cuando era niño al ir creciendo recibí muchísimas ideas respecto de la enfermedad de los cristianos. Se hablaba de que un cristiano no se iba a enfermar porque era un hijo de Dios y estaba en la gracia, entonces no se debía enfermar. Otra cosa es que aquel que se enfermaba era porque estaba en pecado, o que había recibido, estaba bajo la ira de Dios porque Dios lo había abandonado y por eso estaba enfermo. Se consideraban un montón de cosas. Entonces, algunas cosas que yo pude entender y que ya se estableció en mí un criterio perfectamente claro respecto al cristiano y la enfermedad, es por lo que vemos nosotros en el segundo punto. Perdón, en el primer punto. Los hijos de Dios se enferman con las mismas enfermedades que aquellos que no conocen a Dios. El hijo de Dios se enferma, generalmente sucede por sus malos hábitos de vida. El hijo de Dios se enferma y en el tiempo que está enfermo, Dios usa la enfermedad como un proceso para tratar con él, para hablar con él y resolver algunas cosas. Las enfermedades en el cristiano no son para destrucción de su vida, sino que son oportunidades para purificarlo espiritualmente. El Hijo de Dios también se muere, es otra conclusión a la que he llegado y es sumamente sólida, sumamente claro. El Hijo de Dios también se muere y muchos de ellos se mueren por enfermedades. Otra cosa es que nuestra oración y nuestra súplica, cuando tenemos algún enfermo terminal, nuestra oración y nuestra súplica a Dios, por más fe que haya, jamás superará la soberanía de Dios. Siempre la soberanía de Dios está por encima. Cuando el designio de Dios es el fallecimiento de la persona, llevársela, nosotros hemos de orar y el cristiano debe entender que nunca la oración de fe va por encima de su soberanía. Sin embargo, Dios habla al corazón de sus hijos y pone gozo, pone paz. Y eso es bien importante que el Hijo de Dios lo entienda. Porque luego quedamos muchos resentidos con Dios. Luego quedamos muchos por ahí ofendidos y que Dios no me oye, y eso genera conductas posteriores anti Dios o se mina la fe del creyente. ¿Ok? Esas conclusiones son conclusiones que en lo personal he llegado a entender, a recibir por el conocimiento de la palabra de Dios, por caminar con Dios, por tener entendimiento de las escrituras, por buscar, por profundizar en ellas. Así es que yo te las comunico, te las transmito. Y el segundo punto, ¿qué significa cuando un hijo de Dios le teme a la enfermedad? Pues simple y sencillamente, cuando el hombre o cuando el cristiano le teme a la enfermedad, es debido a que su conciencia le recrimina y le hace sentir culpa y condenación por asuntos no resueltos, por asuntos pendientes dentro, habitualmente pecado, acciones escondidas que no han salido a la luz. Entonces, esta persona o este hijo de Dios que le teme a la enfermedad, le teme porque sabe que después de la enfermedad viene la muerte. Y después de la muerte hay que rendir cuentas ante el Padre. Entonces le tiene temor a eso. Por eso es que de verdad es un miedo real. Es un temor real a las enfermedades. Como dicen por ahí, se paniquean en serio. Sienten cualquier molestia, cualquier dolor
y están buscando médicos, hacen estudios, toman la medicina, buscan por todos los medios sentirse mejor. No es otra cosa más que miedo. Y la razón es la que acabamos de escuchar. Esta persona, este hijo de Dios, necesita experimentar el amor y el perdón de Dios en su corazón para recibir paz y tranquilidad. ¿Sí? La segunda parte de nuestra enseñanza, la que vamos a analizar el día de hoy, es el origen de las enfermedades y el segundo punto, ¿qué significa que en sus llagas Jesús llevó nuestras enfermedades? Al final son estos 4 puntos los que conforman nuestra enseñanza del día de hoy, que se titula La gracia de Dios nos libra del temor a la enfermedad. ¿Estamos listos? Hagamos un pequeño paréntesis, cierra tus ojos y pídele a Dios dirección. Que su voz sea clara para tu corazón. Padre, muchas gracias por esta oportunidad, porque eres bueno, Señor, porque en todo momento estás con nosotros. Háblanos a través de esta enseñanza. Con tu Espíritu Santo, Señor, trae revelación, trae entendimiento. Unge mis labios, Dios mío, para hablar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Punto 3 de nuestra enseñanza, ¿de acuerdo? El punto 3 es el origen de las enfermedades. Y quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántos de nosotros conocemos el principio de causa y efecto? ¿Cuántos lo conocemos? ¿Cuántos lo entendemos? El principio de causa y efecto. Y lo vas a entender así. ¿Qué pasa si yo no desayuno? Si yo no como? Si yo no ceno? ¿Y qué pasa si me voy a dormir y al otro día tampoco desayuno? Al otro día tampoco como, tampoco. ¿Qué pasa conmigo? Me debilito. Inicialmente me debilito. Si esta actitud de no comer se prolonga días, semanas, entonces entro en estado de desnutrición. Pero antes me debilito. Primero me debilito. Entonces ahí vemos una causa, no comer. La consecuencia, el efecto es debilidad. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo, al ir caminando, cae de una construcción una piedra y me pega en la cabeza? ¿Qué pasa? Por un lado te noquea, sí. Pero se pierde el sentido, me puedo fracturar, me hiero, caigo desmayado, etc. Ahí vemos, la causa es, cae una piedra, me pega en la cabeza. El efecto o la consecuencia es el daño que me ocasiona. El principio de causa-efecto, ¿sí? Es decir, toda acción tiene una consecuencia. Ese es el principio de causa y efecto. ¿De acuerdo? Quiero que entendamos por definición lo que es enfermedad. No olviden este principio de causa y efecto, ¿sí? Enfermedad es la pérdida de la salud y se debe a la alteración de la función de un órgano o de todo su organismo. Órgano es el estómago, por ejemplo. El hígado es un órgano, pero todo el organismo es todo el cuerpo que contiene muchos órganos, ¿de acuerdo? Entonces, la enfermedad es la pérdida de la salud y se debe a alteración de la función de un órgano o de todo el organismo. Las manifestaciones de la enfermedad van a depender y están directamente relacionadas con el órgano dañado. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que se ha enfermado de la garganta? Se ha dañado su faringe. Por eso se le dice faringitis. Itis es inflamación, faringe de faringe. Entonces tienes dañada la faringe. ¿Estamos? Estás enfermo de allí.
Pero una persona que está en choque, está en estado séptico, en choque séptico, en fin, hay muchos estados de choque donde está todo el organismo dañado, afectado. Esa es otra cosa, porque involucra a más de 2 o 3 órganos simultáneamente fallando. Eso se llama choque. Y ahí es donde hay un problema de salud muy grave. ¿Ok? Entonces, las manifestaciones van a depender del órgano afectado. Te pregunto, es muy fácil, hay una lógica muy lógica en esto de las enfermedades y podemos entender causa-efecto. Armando se le operó de su rodilla. Esa rodilla empezó a tener desgaste y empezó a sentir, ¿qué cosa, Armando? Dolor. Entonces, la rodilla se dañó y empezó a tener dolor. Y conforme tenía dolor, ¿cómo era su manera de caminar? Así, ¿verdad? Rengueaba y se dolía, y cuando se sentaba y se quería levantar, o sea, el órgano dañado era la cápsula de su rodilla y los síntomas corresponden al sitio dañado. ¿Sí? Cuando tenemos la garganta mal, tenemos tos, nos duele, sentimos mucha flema, ¿verdad? Y tenemos fiebre. ¿Sí me explico? Causa, efecto. En la enfermedad en el cuerpo, según el órgano, son los síntomas. Armando, por la rodilla, no tenía disparada su azúcar en sangre por causa de la rodilla, porque no tiene ninguna correlación. Los síntomas eran característicos de la rodilla. ¿Sí? Muy bien. ¿A que sí? Hermanos, hay 2 planos desde donde suceden todas las enfermedades. ¿Sí? Las enfermedades pueden ser físicas, es decir, el cuerpo se enferma por causas naturales. O el cuerpo se enferma, hay enfermedades físicas, pero de origen espiritual. Son las 2 causas, los 2 orígenes de las enfermedades en el ser humano. Y vamos a hablar primero entonces de las enfermedades físicas de causas naturales. Las enfermedades físicas regularmente, los daños al cuerpo pueden venirnos por estas razones. Por desastres naturales que nos, por ejemplo, un terremoto, un huracán nos cae, un terremoto nos cae una casa encima, entonces nosotros nos fracturamos, tenemos lesiones y demás. Puede ser por huracanes, tifones, volcanes, tsunamis, avalanchas, sequías, heladas. Esos son los desórdenes naturales y todo eso daña, afecta y lastima el cuerpo humano. Son enfermedades físicas de causas naturales. Otra es por nuestros propios descuidos, por exposición riesgosa. Imagínese usted. Se anticipó el clima de que iba a haber una helada. Y nosotros, pues, como es mediodía, salimos de casa y dijimos, pues, está haciendo calor, no me llevo mi chamarra. Y no me llevé mi chamarra y me cayó la noche y resulta que estuve expuesto con amigos, con personas, familia, estuvimos hablando a la intemperie. Y tomando refresco, tomando cosas heladas y expuesto y empezó a bajar la temperatura. Al otro día, ¿qué creen? El principio de causa y efecto. Empezamos nosotros a estar enfermos porque nos expusimos, nos arriesgamos a nosotros mismos. ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos muy malos hábitos de alimentación? ¿Qué pasa? ¿Mandé? ¿Cómo nos afecta, hermana Ede? Por ejemplo, el exceso de grasas, el exceso de condimentos. En mi caso, el exceso ni muy frío ni muy caliente. ¿Ok? Entonces, los excesos en la alimentación traen consecuencias. El principio de causa y efecto. ¿Mandé? Dolor de estómago. Dolor de estómago,
comemos tanto que hasta vomitamos, o comemos tan desordenadamente que hasta diarrea traemos. Principio de causa y efecto. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Otra cosa, por el envejecimiento natural del cuerpo. El desgaste que el cuerpo va a ir teniendo nos va a generar poco a poco enfermedades de causas naturales. Muy bien. Estas enfermedades de causa natural son de muchos tipos. Fíjate bien, quiero que entiendas también este concepto. Cualquier desorden, cualquier afección que tengamos en el cuerpo, en nuestra vida emocional y demás, va a traer repercusión en la estabilidad de nuestra salud, de nuestra economía, y va a afectar el entorno y la paz, la dinámica de la familia. No pierdas de vista esta hilación de estos tres elementos. La que sigue, por favor. Las causas que afectan el cuerpo, las maneras como se puede enfermar es por causas infecciosas. Aquí el cuerpo se puede enfermar por virus, bacterias, hongos, por parásitos. Y habitualmente se enferma el cuerpo por estas causas, por estas causales, por descuidos en nuestra exposición al ambiente y por malos hábitos de vida. Esas cosas provocan que nos expongamos y nos enfermamos de estos. Todas las infecciones de cualquier tipo que sean, todas son prevenibles. Y cuando nosotros actuamos pronto, cuando empezamos a sentirnos enfermos, cuando actuamos pronto, evitamos consecuencias fatales. Todas estas infecciones, todas estas enfermedades se controlan o se curan con medicamentos y mejorando hábitos personales. ¿Ok? Las enfermedades cardiometabólicas son secundarias a los malos hábitos de vida, principalmente cómo comemos. Hay un dicho común que dice: el pez por su boca muere, y el ser humano también. Eso lo puse yo. Porque normalmente eso pasa. Y el ser humano también muere por su boca, por todo lo que come, o por todo lo que habla, por todo lo que dice. ¿Ok? Entonces, estas enfermedades cardiometabólicas hacen funcionar mal al corazón, hacen funcionar mal a todos aquellos órganos del cuerpo que regulan todo lo que comemos. Y como nuestro hábito de alimentación es muy desordenado, habitualmente es excesivo, entonces el cuerpo acumula sustancias tóxicas del metabolismo. Cuando digiere los alimentos y demás, se acumulan muchas sustancias y entonces provoca que los órganos del cuerpo empiecen a funcionar a marchas forzadas, se cansan y terminan funcionando mal. Principalmente el páncreas, el hígado, el intestino. ¿Ok? Todos estos desórdenes metabólicos que llegan a dañar un órgano, cuando ese órgano ya está funcionando mal, tiene un efecto a distancia, daña colateralmente otras cosas en el mismo cuerpo. Y normalmente la causa de muerte no es el daño inicial, sino los efectos colaterales, como por ejemplo un diabético. Es diabético por su manera compulsiva de comer de años, afecta su páncreas y empieza a tener un mal funcionamiento de su insulina, produce mala insulina de mala calidad y entonces no logra controlar el azúcar. Y el azúcar disparada afecta riñones, afecta corazón, afecta cerebro, afecta ojo, trae como consecuencia que se acumulen grasas, triglicéridos y luego esos taponean las arterias coronarias. Entonces, el problema inicial del páncreas tiene una repercusión a distancia y la persona no va a morir de diabetes, va a morir de un infarto, va a morir de insuficiencia renal, va a morir de otra cosa, algo colateral al inicial órgano dañado.
Todas estas enfermedades se controlan con medicamentos y son prevenibles mejorando los hábitos de vida. Las enfermedades o los daños en el cuerpo por accidentes, por desastres naturales o por exposición a radiaciones. Un accidente, ¿quién puede medir y quién puede controlar el daño en un accidente? Nadie. Son impredecibles y la gran mayoría de las veces son fatales. ¿Sí? Por desastres naturales ni hablar. ¿Quién se escapa de un terremoto o de una situación de esas? No tenemos control. Pero aquí habla también de enfermedades por exposiciones a radiaciones. Cuando una persona va a rayos X y se va a tomar una radiografía, el cuerpo puede recibir radiaciones cierta cantidad en su vida sin que le ocasione problemas. Pero cuando está expuesto permanentemente a radiaciones, las radiaciones provocan que el cuerpo mute, cambie, trastorne su genética, el aspecto de sus células. Y entonces se provocan neoplasias, se provocan cánceres en el cuerpo, en diferentes partes del cuerpo. También este tipo de radiaciones o el magnetismo, todos que estamos ahorita utilizando la telefonía celular, utilizamos dispositivos de frecuencia de onda corta, microondas, todo ese tipo de cosas son radiaciones que se están emitiendo y el cuerpo las asimila. No se enferma uno de un día para otro, pero al paso de los años empiezan a aparecer enfermedades diferentes. ¿Sí? Todo eso finalmente termina o en un cáncer o en una enfermedad hematológica de la celularidad de la sangre o problemas mieloproliferativos. Al final, entendámoslo, cáncer. Y todo esto, casi por lo regular, conducen a la muerte. Son prevenibles con buenos hábitos de vida. Y por último, enfermedades hereditarias. Habitualmente este tipo de enfermedades congénitas se transmiten por la herencia familiar y aparecen al nacimiento. Y hay muchas causas que provocan este tipo de enfermedades hereditarias. Y entre otras, la exposición a radiaciones provoca problemas de estos. El uso de medicamentos en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se están formando los órganos del bebé, si hay exposición a radiaciones en este tiempo, va a provocar malformaciones, existe el riesgo. El uso de medicamentos, por eso las mamás no toman medicinas casi en el primer trimestre y casi en todo el embarazo. E incluso al paso de los años, los conservadores y los químicos que aparecen en los alimentos generan mutaciones genéticas y aparecen enfermedades congénitas hereditarias por esta razón. Algunas de estas enfermedades son prevenibles mejorando hábitos de vida. Son enfermedades que una vez que ya están, no se curan. Pero muchas de ellas producen muertes tempranas, pero también producen una muy mala calidad de vida en el afectado, en el entorno familiar. Y toda esta gama de cosas afectan la salud de la persona, afectan la economía familiar y afectan la tranquilidad y la paz familiar. Fíjate muy bien, economía, salud y familia. 3 elementos, no los pierdas de vista. ¿Están conmigo? ¿No los estoy perdiendo? ¿Vamos? La que sigue, por favor. Vamos ahora a ver enfermedades físicas de origen espiritual. Este tipo de enfermedades físicas que se originan desde el plano espiritual son enfermedades que se manifiestan en el cuerpo, pero se originan desde el ámbito espiritual porque se nutren desde acciones y actitudes del afectado desde su corazón. Son actitudes y acciones de su corazón que lo impulsan a vivir vidas de desobediencia a Dios. Y vamos a entender más sobre esto.
La primera de ellas, y miren, aquí están, las enfermedades de origen espiritual. Una vida en pecado es una vida que está contraria a los caminos de Dios, a los designios de Dios. Una persona que vive inmersa en el pecado es una persona que desobedece y su corazón es rebelde a Dios, y eso lo impulsa a que tenga muy malos hábitos de vida. Por decir algo, muchas personas así, su corazón se oscurece y se vuelve una persona mala, agresiva, ofende, se pelea por todos lados. Eso le puede traer daños físicos, ¿verdad? Otra cosa que pasa con la persona que vive así, tiende a vivir con muy malos hábitos de vida. Tiende a tener ennegrecido el corazón y los sentimientos, y vive de una manera contraria a los mandamientos de Dios, a los caminos de Dios, y eso provoca en su vida peso de desconexión de Dios, que al paso de los años va a dar un fruto en su vida. Esto al mismo tiempo agrede su salud, agrede a la familia de que tiene, y agrede y afecta la economía también. ¿Sí? Otra, las malas actitudes y la postura de nuestro corazón contra Dios, específicamente la falta de amor y la falta de perdón. Eso afecta desde la dimensión espiritual y llega el momento en que manifiesta y expresa enfermedades en el cuerpo físico. Y otra tipo de enfermedades físicas que tienen origen espiritual es cuando nosotros agredimos y dañamos al cuerpo de Cristo. Y vamos a aprender, vamos a ver en las Escrituras cómo este tipo de acciones y de actitudes pueden provocar en el ser humano enfermedades físicas. Todos los perjuicios que hacemos a la iglesia, que tenemos contra la iglesia, tienen una consecuencia. El principio de causa-efecto. Aquí se manifiesta algo desde la dimensión espiritual, manifestándose en la dimensión física, directamente al cuerpo. Hermanos, cuando hablamos de este tipo de actitudes y posturas malas del corazón, con quienes vivimos a nuestro alrededor, determinan mucho nuestro estado de salud física. Y específicamente me estoy refiriendo a aquellas actitudes que nacen del corazón y que son impulsadas por la envidia, los celos, el resentimiento, la amargura, la falta de perdón. Todo ese tipo de actitudes del corazón enferman el corazón y son acciones en contra de la gente que tengo alrededor, son acciones que produzco contra los hermanos en la iglesia, y ese tipo de cosas anidadas aquí en el corazón traen consecuencias. El principio de causa-efecto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, una persona rebelde y con malas acciones es una persona que subestima los caminos y los mandamientos de Dios. Tiene una actitud de vida contra Dios esta persona. Y lo lleva a vivir honrando su propio ego. Él lleva su propio camino, no le importa a Dios. Y fíjate lo que dice la Escritura en Deuteronomio 28, 58 al 61. Dice: si te niegas a obedecer todas las palabras de instrucción que están escritas en este libro y no temes el nombre glorioso e imponente del Señor tu Dios, el Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. El Señor te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. El Señor te afligirá hasta destruirte con todas las enfermedades y las plagas que existen, aún con las que no se mencionan en este libro de instrucción. Pero hermanos, Dios no está contento
al ver al ser humano viviendo de esa forma, y Dios no se goza en ver al ser humano enfermo, debilitado y sufriendo. Dios no disfruta eso. Dios no quiere eso para nadie. Pero cuando el ser humano se empeña, la que sigue, por favor, cuando el ser humano se empeña en vivir rebelde a Dios, cuando el ser humano se empeña en querer no obedecer a Dios, en pisotear los caminos, en desobedecer los mandamientos, en tener una vida contraria a Dios en todos los sentidos, eso corre el riesgo de activar juicios divinos contra él. Y si él vive de esta manera, así vive contra toda la gente también, ofendiendo, lastimando y demás. Todo eso, vivir de esa forma, tener esa actitud de vida, desata juicios divinos sobre su vida, como lo estamos viendo aquí en este versículo. Y ahorita lo vamos a entender más, lo vamos a seguir considerando. Cuando una persona agrede a otros o agrede en la iglesia a la gente y no tiene una actitud humilde para hacer las paces, para pedir perdón, para ponerse a cuenta, estos juicios divinos activan que aparezcan en la persona enfermedades físicas reales, pero tienen su origen desde la dimensión espiritual. Y están nutridas desde el odio en su corazón, están nutridas desde la venganza en su corazón, de resentimientos, de amarguras en su corazón, eso que siente contra otros. Si una persona no sana esas cosas, no sana su corazón, tarde o temprano, estos rasgos en su actitud del corazón le van a traer consecuencias físicas. El principio causa y efecto. La razón fundamental de este tipo de aparición, de este tipo de cosas, es por la falta de amor y la falta de perdón hacia los demás. La que sigue, por favor. La palabra de Dios en 1 Corintios 11:18 dice, para empezar, aquí Pablo está hablando a la iglesia y les está diciendo respecto de cuando se reúnen. Y les dice, cuando se reúnen, algunos llevan malas motivaciones. Pero fíjate lo que dice. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son los verdaderos seguidores de Cristo. ¿La que sigue? Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, es decir, estar viviendo así, peca contra el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Esto es por motivos de conciencia. Lo que en su interior hay. El 29 dice, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles o enfermos y otros ya han muerto. Como que estas enfermedades y estas cosas proceden desde la dimensión espiritual sobre aquellos que tienen este tipo de actitudes de vida. Ahora, estas enfermedades tienen su origen espiritual, como decimos, y son una forma de juicio de Dios sobre aquellos que no perdonan a otros, sobre aquellos que no aman a los hermanos, o aquellos que incluso en sus propias familias son un caos. Vivir de esa manera tendrá consecuencias. Y en cuanto al bienestar de la salud física, allí también tendrá repercusión. Y hay enfermedades desde la dimensión espiritual que vienen y se manifiestan en el cuerpo físico y tienen que ver con este tipo de cosas. Ahora, para los creyentes en Cristo, es importante que comprendamos esto. Dios utiliza este tipo de enfermedades físicas, pero que tienen origen espiritual. Dios utiliza este tipo de enfermedades de origen espiritual como una forma de purificación para sus vidas. Sin que tú y yo olvidemos
que ellos son salvos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Y ellos tienen vida eterna. En 1 Corintios 11:31 dice, pero si nos examináramos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados junto con el mundo. Este tipo de situaciones, de consecuencias en el cuerpo humano, Dios las utiliza como una disciplina, pero para purificarnos y no condenarnos junto con el resto del mundo, porque Dios tiene un trabajo especial con sus hijos. Así que, hermanos, debemos de estar bien claros en lo siguiente. Este cuerpo algún día se va a enfermar, algún día se va a morir, ya sea por una enfermedad natural o una que proceda de la dimensión espiritual, y esta será normalmente para purificación de nuestra vida. Mientras estemos vivos, hermanos. Es muy interesante entender esto. Amén. El siguiente punto, el punto número 4. ¿Qué significa que en sus llagas Jesús llevó nuestras enfermedades? Pudieras estar pensando, ay, Eleazar, estás hablando muy dramáticamente. Estás hablando de cosas del Antiguo Testamento y son duras de recibir, son duras de aceptar. ¿Cómo es que Dios tiene este tipo de cosas para nosotros? Pero ya estamos en la gracia. ¿Cómo se acomoda esto? ¿Qué aplicación tiene para nosotros hoy? Pues vamos a ver. ¿Qué significa que en sus llagas Jesús llevó nuestras enfermedades? La Biblia deja muy en claro que los creyentes en Cristo, por su llaga, nosotros fuimos curados de nuestras enfermedades. La palabra de Dios en Isaías 53, 4 y 5 dice, verdaderamente Él soportó todos nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Aunque nosotros pensamos que Dios lo había castigado, golpeado y afligido debido a sus propios pecados, en realidad Él fue traspasado debido a nuestra rebeldía. Todo lo que le pasó a Jesús era para nosotros, pero Él lo llevó en su propio cuerpo para librarnos a ti y a mí de eso. Fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que Él recibió hizo posible nuestro bienestar. Sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. La que sigue. En Mateo 8:17 dice, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías. Fíjate bien, ahora estamos leyendo Mateo, pero acabábamos de leer Isaías, la profecía de lo que habría de suceder cuando viniera el Mesías. Aquí está el Mesías. Mateo 8:17, así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Eso es algo que está hecho ya desde la dimensión espiritual, pero solamente el que lo cree lo baja y lo aterriza y se manifiesta en la vida natural. El que no lo cree, no sucede en él. El siguiente, Primera de Pedro 2:24, dice, en la cruz, Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Fíjate muy bien, dice aquí, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para que tú y yo fuéramos libres de ellos. Para que el pecado no caiga, no domine nuestra vida. Y para que podamos vivir como le agrada a Dios. Una persona que no tiene la autoridad de Cristo en su vida no puede vivir agradando a Dios. Está esclavo al pecado. ¿Están conmigo? Ahora, la siguiente. ¿Qué significa para un creyente la muerte de Cristo? Quiero preguntarles, ¿qué significa para ustedes la muerte de Jesús? ¿Mandé? Perdón de los pecados. Perdón de pecados, perfecto. ¿Qué más? Vida eterna. Vida eterna, correcto. ¿Qué más? Esperanza.
Esperanza, muy bien. Nos adoptó como hijos, correcto. Fíjate bien, yo tengo aquí anotadas algunas cosas que son fundamentales, no debemos de olvidarlas nunca. Estas las debemos de tener aquí presentes todo el tiempo. Y no escribí más porque es un listo, no. Y ahorita nomás en la opinión ya me dieron dos cosas que yo no escribí aquí. Pero pásame la siguiente, por favor. ¿Qué significa para un creyente la muerte de Jesucristo? Que nos libró del poder de la muerte. Nos dio libertad del pecado. Nos perdonó los pecados. Nos reconcilió con Dios. Nos libró de las maldiciones que tenía la ley sobre nosotros. Y esas maldiciones eran en la economía, en la salud y en la familia. Lean por favor Deuteronomio 28, llegando a casa, y vean todas las maldiciones. Se van a dar cuenta que están englobadas en solo estas tres áreas de la vida: economía, salud física y familia. Esas tres áreas. Ahora, la que sigue. ¿Qué vino a hacer Jesús al mundo? ¿En qué consistió el ministerio de Jesús? Ponme por favor el versículo en Lucas 4:18. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas, ¿qué? ¿A quiénes? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, el ministerio de Jesús viene a solventar las mismas tres áreas: la economía, las finanzas, la salud física y restauración de familias. Yo te pregunto, ¿cuáles son las tres necesidades más apremiantes del ser humano y los dolores más apremiantes del ser humano? ¿Cuáles son o en qué áreas están? Pásame la que sigue. La que sigue. Están exactamente en las mismas. Todo lo que tiene que ver con economía, todo lo que tiene que ver con salud, todo lo que tiene que ver con el estado familiar. Ahí está las causas más dolorosas, el daño más grande del ser humano. Y ahí se afectan en esas mismas tres áreas. Ahí repercuten las consecuencias de una vida desordenada también. En economía, en salud y en la familia. Las mismas tres áreas. Ahora, Dios creó al ser humano para que el ser humano viviera en comunión con Él. Estuviera pegado al amor, que fuera amado, que fuera aceptado. Dios creó al hombre para que viviera en salud, para que no le faltara nada, para que no anduviera angustiado. Pero el diablo robó todo eso cuando lo provocó a desobedecer a Dios. Y cuando el diablo provocó que el ser humano pecara contra Dios, fuera desprendido de Dios, entonces le trajo mucho dolor al hombre. Y sabes una cosa, eso era injusto. Porque Dios había creado al hombre para que estuviera cerca de él, para que viviera feliz. En una ocasión yo les mencioné, ¿qué pasa con una familia que va al centro comercial y lleva a un niño de 3 años, 4 años y van caminando con él, el papá, la mamá, pero va distraído? Y de repente alguien pasa a un lado y le quita al niño y se lo lleva. Y lo secuestra. Y lo sumerge en el inframundo de la vida. Lo hace vivir de lo peor. Si es una niña, la sumerge en la prostitución, en las drogas, en esa vida oscura. Yo te pregunto,
es justo que esa niña haya vivido eso. Así de injusto, era injusto que el diablo nos arrebatara de las manos del Señor y nos sumergiera en el pecado. Es injusto, es una injusticia la forma como el ser humano está viviendo hoy en día en el mundo, porque no fue diseñado para vivir así. Todo el dolor, todo el sufrimiento que tiene el ser humano es injusto, porque Dios no lo diseñó para que viviera así. Pero la buena noticia, la que sigue, la buena noticia del Evangelio para todo aquel que cree en Jesús, es que Jesús vino a suplir para todas las necesidades del hombre. Por medio de la cruz, Jesucristo en ella revirtió toda la maldición que había sobre nosotros. Dios estipuló normas para que viviéramos los seres humanos, dictó leyes, dictó mandamientos, y todos ellos, en lugar de producirnos vida, nos producían muerte, porque nadie las podía cumplir. Y la ley entonces tenía un peso sobre el ser humano de muerte, y afectaba en 3 áreas: economía, salud física y familia. La buena noticia es esta: por Jesús todo es restaurado. Por eso dice la Escritura que en Cristo somos hechos justicia de Dios. Jesús nos ha justificado. Todo lo malo que merecíamos por haber vivido en pecado, solo por creer, se nos otorga. Porque es justo. Porque papá Dios lo hizo así, de fácil. Porque era injusto haber estado viviendo toda la injusticia de la oscuridad del pecado y de la muerte. La enfermedad, la pobreza, que provoca una esclavitud terrible. Las enfermedades físicas, la desintegración de las familias. No era justo que el hombre recibiera eso, pero en Cristo todo se restauró, todo se nos devolvió por fe nomás. Eso era la justicia de Dios. Cristo estaba en la cruz haciéndonos justicia a ti y a mí, y presentándonos a ti y a mí, los que hemos creído, como justos, presentándonos ante el Padre. Así que, mis hermanos, no temamos a la enfermedad. La que sigue. No temamos entonces a la enfermedad. La enfermedad no tiene poder sobre nosotros. La enfermedad no tiene autoridad sobre nosotros. Cristo nos ha hecho libres de ella. No le temamos a la enfermedad, no le temamos a la muerte. En Isaías dice que el único al que debemos temer es a Dios. Él debe ser nuestro temor y nuestro temblor, así lo dice. Así es que no le temamos a la enfermedad. Preguntemos a Dios: Padre, ¿cuál es tu propósito al yo estar viviendo esto? Siempre Dios usa eso para trabajar con nosotros. Nos quiere hablar, nos quiere decir cosas. Así es que, hermanos, pónganse de pie, por favor. Ya estamos terminando. Así es que, mi hermano, yo te invito para que hagas esto. No olvides jamás, ni dejes tampoco de hacer lo siguiente. Corrige tus malos hábitos. Causa y efecto. Los malos hábitos generan enfermedades. Los malos hábitos de vida traen consecuencias muy tremendos en la vida del ser humano. Otra cosa, procuremos mantener sano nuestro corazón. Llenémonos de amor y de perdón para con todos. Sean personas, nuestra familia. Quiero decirte lo siguiente. Está descrito en la estadística de la sociedad que los problemas más añejos que provocan y destruyen más familias son los problemas de rencor y resentimiento entre familiares directos. Hermanos con hermanos.
padres con hijos, primos. Ahí es donde están los problemas más fuertes y más arraigados. Sanemos nuestro corazón, hermanos. Perdonemos a otros, amemos a otros, para que se cumpla lo que dice la Escritura. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Y cuando nosotros perdonamos a unos y a otros, todo lo que le pidiéramos al Padre en ese instante será concedido. Y si perdonamos pecados, lo que atamos aquí en la tierra será atado en el cielo. Lo que desatemos aquí en la tierra es desatado en el cielo. Todo por el poder del amor y del perdón. Así es que vistámonos de amor y perdón, hermanos. Y aquel que está enfermo físicamente, tome en fe la sanidad que Cristo ya le dio en la cruz. Porque por sus llagas Él fue herido para que tú y yo fuéramos sanados. Es cuestión de un acto de fe. Nada más. No tenemos que esforzarnos. No tenemos que hacer grandes cosas. Solo creerlo en el corazón. Y así de fácil. Cierra tus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por esta palabra. Sé que es una palabra, Dios, llena de escritura, de palabra tuya. Con tu espíritu háblanos, Dios mío, nuestro corazón. Y deposita allí el sentido, Dios mío, la percepción correcta para la situación de vida de cada uno de nosotros. Porque necesitamos, Padre, que sea revelada dentro de nosotros. Hemos entendido que tú, Señor, en la cruz, por tus heridas nos has sanado, pero eso parece algo que está ahí escrito y que se pronuncia con nuestra voz, pero que carece de peso y de sentido real dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, revélanos con tu espíritu lo que tú allí querías decirnos. Revélate a nuestro corazón cómo es real, Señor, que hemos sido libres para dejar de vivir, Dios mío, envuelto en chismes, en pleitos, en rencores, en disensiones unos con otros. Y fuimos ya libres para vivir viviendo una vida que te agrada, una vida de paz, de amor, de perdón unos con otros. No deseamos, Dios mío, desatar desde nuestra desobediencia y desde nuestra terquedad, desatar, Dios mío, juicios sobre nuestra vida que se manifiesten con enfermedades físicas. No lo queremos, Padre. Perdónanos si hemos estado actuando con ignorancia de estas cosas. Ayúdanos, Padre. Revélate a nuestras vidas. Permítenos ser esos hijos que tienes en tu corazón de cada uno de nosotros. Gracias por el sacrificio de Jesús. Este día, Señor, es el día cuando tu Hijo Jesús entraba a Jerusalén y era victoriado por todos. Hosana, el Hijo de David, hosana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, decía la gente. Lo veían a él y lo admiraban, lo reconocían como el que sanaba, como el que liberaba de demonios a la gente, como el que devolvía la vista a los ciegos, levantaba paralíticos, y en muchos de ellos había el morbo por ver una sanidad más. Por eso es que tendían sus capas en el camino. Cortaban ramas de palmas y las ponían para que entrara, y mientras gritaban llenos de júbilo que había llegado Jesús. Pero esos que le vitoreaban diciendo, sana el Hijo de David, 4 días después gritaban, crucifícalo, crucifícalo, que muera en esa cruz. Porque así es el ser humano, así somos. Traicionamos muy fácil. Padre,
Purifica nuestro corazón de este tipo de actitudes, de este tipo de sentimientos. Límpianos, lávanos, Padre. Tu sangre preciosa nos purifica nuestras conciencias de toda maldad, de toda intención de pecado. Tú eres el que convence nuestros corazones, Dios mío, de las actitudes incorrectas, de guardar resentimientos, de no disponernos a perdonar a nuestros hermanos, sean aquí en la iglesia o nuestros hermanos consanguíneos. Enséñanos, Señor. Tú eres el que miras el corazón, tú eres luz, y con tu luz tú iluminas nuestras tinieblas, y tú miras, Señor, nuestro pecado, nuestros errores escondidos. En este momento, Señor, nos confesamos delante de ti. Yo te invito, mi hermano, si hay algo en tu corazón, derrámalo delante del Señor. Suéltalo en el Señor. Acógete a la gracia de Dios que está disponible para nosotros. No podemos, ninguno de nosotros, guardar resentimientos, guardar absolutamente dentro de nosotros el dolor por palabras recibidas de otro y nosotros estarles guardando una mala actitud. No podemos hacer eso. No podemos nosotros abrazar la mentira en nuestras vidas. Necesitamos caminar en verdad, caminar en justicia todos los días. Dice la Escritura: vengan a mí todos y pónganse a cuenta. Todos sus pecados habrán de ser emblanquecidos, habrán de ser borrados. Acerquémonos ante el trono de la gracia para hallar misericordia para el momento oportuno cuando lo necesitamos. El Padre está dispuesto. Solo está buscando un corazón que lo crea y lo quiera para sí. Padre, muchas gracias por esta palabra, porque es verdad, Señor. Es poderosa para cambiar y transformar vidas, Dios mío, en un instante. Gracias te damos. Gracias te damos, Padre. Amén.